Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y los tuyos. Te saluda el pastor Misael Amancio y gracias por conectarte a este canal y recibir siempre un contenido que edifica, instruye y bendice. Hoy con un tema que sé que va a bendecir y va a instruir nuestras vidas, porque entiendo que es muy necesario. El tema modo avión, o más bien en modo avión. A diario nosotros utilizamos este aparato. Creo que nos hemos acostumbrado tanto a él que sin él muchas de las cosas que hacemos no podría. A veces este aparato piensa por nosotros, decide por nosotros. Y según estuve investigando, alrededor de más de 8,000 millones de dispositivos hay en todo el mundo. Esta generación es la generación más conectada del mundo y de la historia. No habría otra generación así. Tantas personas conectadas en diferentes partes del mundo. Es increíble que usted ahora mismo se puede conectar con el otro lado del planeta, desde donde usted esté, y estar como si estuviera presente con esa persona. Es increíble la conexión que hay. Pero también estamos, y creo que es así, en la generación más distraída de la historia. La generación más entretenida de la historia. Una generación que le cuesta a veces desconectarse de tantas cosas que hay y poder tener un tiempo en silencio, un tiempo a solas, un tiempo para estar, para poder reflexionarse él mismo. Y creo que hace falta que nosotros volvamos a aquellos tiempos donde cuando alguien quería acercarse a Dios y quería tener un tiempo con Dios, se alejaba, duraba muchos días lejos de la sociedad, pero conectado con Dios, conectado con su espíritu, conectado con su presencia. Es importante que nosotros activemos esta notificación que quiere decir modo avión. Usted sabe que el modo avión es una opción que tiene este aparato que desconecta toda la señal que pueda recibir de internet, llamadas, notificaciones, entre otras cosas. Y a veces usted lo quiere o lo hace porque no quiere que nadie le moleste. Quiere estar quizá concentrado en algo que está haciendo. Y hay personas que todavía no se han puesto en modo avión espiritual para desconectarse de Dios completamente, para desconectarse del mundo y conectarse con Dios. Hay un versículo que yo quisiera que veamos, muy interesante, que se encuentra en Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16, que dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Increíble esto. Jesús, siendo una persona muy solicitada, ya su nombre estaba siendo conocido en todo el pueblo y en todas las ciudades. Miles de personas le seguían. Todos querían algo de él, todos buscaban algo de él, pero decía o dice la palabra que él se alejaba de la sociedad, del ajetreo, del afán del día a día, del ministerio, y se apartaba para Dios. Jesús aprendió a utilizar el modo avión. Aunque en aquel entonces no había dispositivo para él estar conectado, que yo creo que si Jesús estuviera en esta época, sí utilizaría las redes sociales, utilizaría WhatsApp, ¿por qué no? Para mantenerse en contacto, pero él sabía activar su modo avión. Él sabía cómo desconectarse de todos para estar conectado con el Padre, porque su prioridad no era que su fama se extendiera. Su prioridad no es como ahora muchos nosotros, estamos quizá detrás de la aprobación de las personas, detrás de ser reconocido. Muchas veces, a veces consciente e inconscientemente,
Estamos buscando siempre que ser admirado, ser aplaudido. Jesús no estaba detrás de eso. Jesús solo quería estar con el Padre, quería estar en comunicación constante con el Padre. Él sí estaba pendiente a las notificaciones que venían del cielo. Él sí estaba pendiente a las señales que Dios le enviaba, completamente la dirección hacia su voluntad. A igual que Jesús, tenemos que ponernos en modo avión, pero cuando yo me refiero al modo avión, yo no me estoy refiriendo a que usted ponga este aparato en modo avión de manera literal y que no se conecte con Dios. El modo avión inicia desde el corazón. El modo avión trabaja en la intimidad. Es importante nosotros poder tener ese modo avión desde la mente y el corazón. Cuando decidimos alejarnos de los ruidos, de las distracciones, de las preocupaciones, de esas cosas a veces que nos quitan la paz, del ajetreo del trabajo, y saquemos un tiempo para estar a solas con Dios. Déjame decirte que no creo que el diablo quiera destruirnos, sino más bien quiere distraernos. Porque él sabe que si nos distrae, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscar a Dios y entonces estamos desconectados completamente del mundo. Todos queremos que Dios nos hable, todos queremos conocer la voluntad de Dios. Sí, yo sé que queremos conocer su presencia, queremos sentir su espíritu, pero a veces el volumen del mundo es tan alto que no dejamos que Dios nos hable. Este que está aquí le pasaba lo mismo. Yo he tenido que hacer ayunos de las redes sociales. Yo he tenido que hacer ayuno de las plataformas. Porque si me llevo de las plataformas como Netflix, YouTube, entre otras, voy a querer ver maratones de series. Voy a querer ver cientos de películas. Voy a querer alimentar mi carne, pero nunca voy a querer alimentar el espíritu. Por eso es que hay que hacer una decisión radical, una disciplina fuerte, y es todos los días que hay que hacerlo para poder estar a solas con Dios. Todos los días tienes que activar tu modo avión. No solamente en una temporada, en una época, sino en todos los días. Dice Jesús más. Él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué pasaba? Y oraba. Es importante que tú le digas al Señor cada día, aquí estoy. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Que mi anhelo es escuchar tu voz. Hay un salmista que decía, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Yo entiendo que el primer principio para nosotros activar el modo avión es tener hambre por la presencia de Dios. No hambre por lo que Dios nos quiera dar, sino hambre por su presencia. Es tener ese anhelo de buscarlo cada día más y más. Bendito sea el nombre del Señor. El ruido puede alejarnos de la presencia de Dios. Yo quiero que tú ahora te evalúes. Es que cuál de esos diferentes tipos de ruido tú estás escuchando que no te permiten escuchar la voz de Dios. ¿Qué distracción, qué cosas están distrayendo tu mente? ¿Qué cosas están desenfocándote de las cosas de Dios? Porque verdaderamente que Jesús tenía su agenda llena de muchas cosas, pero dice aquí en su palabra que Él se apartaba. Es importante separar un tiempo siempre fijo para Dios, cada día. El modo avión es diario. Yo lo dije hace un momento. Hay que correr a la presencia de Dios. En vez de ir a la multitud, en vez de buscar satisfacer la carne, vamos a correr a la presencia de Dios. Y yo quiero hoy que tú te preguntes cuáles son los ruidos a que tú le estás haciendo caso. Los ruidos de las redes sociales, de la comparación, de las preocupaciones, del trabajo, del entretenimiento, de las opiniones. Que hay cosas que aunque no son pecados, pero te desenfocan y son un obstáculo para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Muchos dicen, no escucho la voz de Dios.
Pero la pregunta es, ¿has bajado el volumen del mundo? ¿Qué es lo que realmente tiene tu atención? Porque lo que tiene tu atención es lo que tú le está dando prioridad. Escuchaba ayer a alguien que decía, el modo avión lo tenemos para con Dios y seguimos activados en las cosas del mundo. O sea, nos desconectamos de Dios y nos conectamos al mundo. Activamos el modo avión para el mundo y no para Dios. No le prestamos ninguna atención a las señales de Dios y no dejamos que Él ministre a nuestras vidas. Jesús nos enseñó el valor de la soledad con Dios. Apartarse a lugares desiertos es importante. Quizás no te digo que vayas a un monte y ores, que también es bueno, pero ahí en tu habitación tú puedes sacar un tiempo para estar a solas con Dios, porque no es lo mismo estar solo que estar a solas con Dios. Jesús se apartaba porque era una decisión. Él no esperaba tener el tiempo. Es interesante esto porque a veces nosotros decimos, no tengo tiempo porque el trabajo me toma demasiado tiempo. No tengo tiempo para leer la palabra porque siempre tengo algo que hacer. Jesús no esperaba tener tiempo. Él sacaba el tiempo. Dice la palabra que Él se apartaba. Aparta un tiempo para Dios. No importa lo tan ocupado que estés, escucha bien. Saca ese momento para Dios. Porque el desierto no era castigo para Jesús. Era su lugar favorito para encontrarse. Que tu momento de intimidad con Dios sea el lugar tuyo especial para tener un encuentro con Dios. Saben, a veces yo estoy en el trabajo, porque también trabajo en lo secular, y estoy esperando el momento que termine el trabajo, porque yo necesito hablar con mi Padre. Necesito tener un encuentro con Él, un cara a cara con Dios. Necesito poner el modo avión del mundo para escucharlo a Él. ¿Sabe? Y hace falta esto, que nosotros apartemos este tiempo tan delicado y especial para Dios, para que Él nos hable a cada uno de nosotros. Muchas veces las personas le tienen miedo al silencio, porque siempre necesitamos ruido, necesitamos música, necesitamos el celular. Y cuando nos quitan el celular, nos quitan la música y vemos ese silencio, como que es frustrante para nosotros porque no estamos acostumbrados al silencio. Los otros días yo hablaba en una prédica sobre el silencio de Dios. A veces nosotros necesitamos lo que decía el salmista, un selat. El selat de Dios era como la pausa que hacían las personas cuando oraban, cuando escribían, que hacían un selat. Es como una pausa, un silencio. A veces necesitamos hacer un selat, un silencio de Dios, para escucharlo, para atender a su voz y el mensaje que Él quiere decirnos para nosotros. Y es que Dios habló a Moisés en el desierto. Dios habló a Elías en el silbo apacible, ni siquiera en el terremoto, en el fuego o en el viento, sino en el silbo apacible. Dios habló a Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Allá le dio una gran revelación, que escribió el libro de Apocalipsis, lo que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. Y todos necesitamos esos momentos de soledad donde hay solo silencio y usted pueda encontrarse con el Padre. ¿Sabe? El modo avión fortalece nuestra relación con Dios. Pero es el modo avión espiritual. Cuando usted permite que se corten las llamadas, se detengan las notificaciones y se desaparezcan toda clase de distracción. Es que para poder concentrarnos a veces en las cosas de Dios necesitamos desconectarnos de los demás. ¿Cuáles son las voces que están hoy hablando a tu mente? ¿Cuáles son las distracciones que no te dejan escuchar la voz de Dios? Hoy
Hoy Dios quiere hablar a tu vida. Si estás escuchando esto, es porque Dios necesita revelarte. Dios necesita comunicarse contigo. Dios necesita que tú saques que tú silencies esos ruidos y comiences a escuchar la voz de Dios. Cuando te conectas con Dios, oye bien, Dios te da dirección. Fíjate que quien aprende a desconectarse del mundo se conecta con el poder de Dios. Por eso, antes de un gran momento que ocurría en la vida de Jesús, antes de eso Jesús oraba. Mira, Jesús oraba antes de coger sus discípulos. Jesús oraba antes de multiplicar los panes. Jesús oraba antes de enfrentar la cruz. Jesús oraba antes de hacer grandes milagros. Es que siempre había una oración, porque es que no se obtiene lo que no se ora. Si tú no eres capaz de sacar tu tiempo para orar y hacer un modo avión, hacer unas solas con Dios, no espere que Dios en público te pueda respaldar. No espere que Dios te respalde en el trabajo. No espere que Dios te acompañe en tu día a día. No espere que Dios pueda hacer milagro en tu vida si tú no te conectas con Dios, si no saca un tiempo para la oración. Porque es que muchos quieren resultados públicos, pero no desarrollan una vida secreta en privado. No existe una unción sin intimidad. No existe autoridad espiritual sin oración. Es que la oración es la antesala a las cosas que nosotros podamos desarrollar en nuestro día a día. Termino con esto. ¿Qué debemos apagar para vivir en el modo avión? Piensa, ¿tienes que apagar la ansiedad? Porque es que la ansiedad llena nuestra mente de ruido, pero la oración nos llena de paz. ¿Qué tiene que apagar? ¿Qué distracción tiene que apagar? Haz como yo, que tuvo que cerrar Netflix por un tiempo largo para poder desconectarme de esa distracción. Porque hay pesos que no son pecado, pero impiden que corramos la carrera. Y piden que avancemos. ¿Tienes que apagar el pecado? Esos pecados ocultos tienes que tener mucho cuidado porque están ocultos y están haciendo mucho ruido. Y no te van a permitir, escucha bien, no te van a permitir estar conectado con Dios y fluir en su presencia. Los pecados ocultos te matan, te autodestruyen. No podemos escuchar la voz de Dios si estamos lejos de Él. ¿Tienes que apagar el orgullo? El orgullo siempre habla. La humildad escucha. Dios habla a los corazones quebrantados. Dios ministra a los corazones humildes. Aquellos que se postran delante de su presencia. Están dispuestos a que Dios le hable. ¿Tienes que apagar el miedo? Cuando Pedro escuchó la voz de Jesús, caminó sobre las aguas. Pero cuando escuchó el ruido del viento, empezó a hundirse. ¿Qué ruido produce temor en tu vida? ¿Qué te da miedo? Eso pudiera estar distrayéndote y no estar en modo avión. Tienes que apagar eso. Porque la voz de Dios produce fe, produce dirección, produce paz. Hazte la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo has pasado hoy mirando el teléfono? Calcula ahora. ¿Cuánto tiempo has hoy mirado el teléfono? ¿Cuánto tiempo pasaste hablando con Dios? ¿Qué ocupa más espacio en tu mente? ¿Qué está haciendo más ruido que Dios en tu vida? Porque repito, el problema no es que Dios haya dejado de hablar. Es que quizá nosotros nunca hemos apagado el ruido. Hoy Dios nos hace un llamado, iglesia, todos los que están aquí. Activar el modo avión espiritual, que no es que significa abandonar el mundo, sino que significa aprender a estar pendiente a las señales y a las notificaciones que vienen del cielo. A las señales que da el Espíritu Santo, porque el Espíritu siempre está dando señales.
para entonces volver a conectarnos con Dios. Porque el que pasa tiempo con Dios, piensa diferente, ama diferente, decide diferente, sirve diferente y vive diferente. Dios te bendiga, gracias de verdad por estar aquí, gracias por escucharme y espero que desde ya active tu modo avión.